Bueno, muy bien, hermanos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar una vez más en esta mañana. Vamos a transitar la última enseñanza, si Dios lo permite, acerca de los mandamientos que estamos viendo. Ustedes saben que el domingo pasado pudimos empezar con este último mandamiento que habla de no codiciar, ¿no? Y lo pudimos ver de manera general, pudimos ver algunos aspectos con respecto a lo que quiere decir esa palabra, codiciar, y pudimos ver algunos conceptos, ¿no? Y también, de alguna manera, cómo poder encararlos o poder ver en nuestras vidas si realmente esto no nos está sucediendo. Así que hoy vamos a terminar también con este mandamiento y con todos los mandamientos, dado que es el último. Pero antes de esto vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que nos ayude, que nos guíe y que también prepare nuestros corazones, ¿no? Para poder estar dispuestos frente a su enseñanza. Así que oremos, hermano. Padre, queremos venir a ti en esta mañana, primeramente para darte las gracias, Señor, de habernos traído con bien, de poder estar juntos una vez más en este tu día, Señor, en el cual tu pueblo se reúne para honrar tu nombre, alabarte, para reverenciar tu palabra, la obra de Cristo, esta santa escritura, Señor, que nos muestra y nos dirige a tener una santa convocación delante de ti. Y por eso, Padre, te rogamos y sabemos, Señor, con total confianza, que cuando tu pueblo se reúne a escucharte, tú estás en medio nuestro, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana queremos venir a ti con corazones humildes, con corazones agradecidos, Señor, postrarnos delante de ti para poder ser enseñados, edificados, Señor, por medio de tu palabra, y que esa palabra sea la que anide en nuestros corazones y que podamos vivir de acuerdo a ella. Te rogamos esto, Padre, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor, y nos ponemos delante de ti para que tu palabra, Señor, haga efecto en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oye, hermanos, como les decía en la enseñanza del domingo anterior, nosotros comenzamos a tratar este último mandamiento referente a la codicia, ¿no? Y en esa oportunidad nosotros pudimos ver de qué se trata este pecado, el significado de la palabra codiciar, que en forma resumida, hablaba de un deseo insaciable, ¿no? De obtener el mundo. Por un lado era uno de los significados que podíamos ver, pero por otro lado también un deseo inmoderado del mundo. Así que dentro de esos dos significados podemos más o menos encerrar lo que quiere decir esto de codiciar. Luego vimos algunas formas en las cuales nosotros podemos ver de manera personal, como una aplicación personal, si estamos transgrediendo la ley del Señor con respecto a esto, si estamos codiciando en nuestros corazones, ¿no? Y yo espero realmente que cada uno de nosotros hayamos podido meditar en la semana sobre esto, para ver si hay algún vestigio de esto en nuestros corazones, ¿no? Si hay algo de codicia en nuestros corazones. Espero que realmente hayamos podido meditar de manera general. Y hoy lo que vamos a hacer en este tiempo de enseñanza es ver este pecado de manera particular. O sea, apuntando a la argumentación que Dios da, ¿no? Dice, no codiciarás, y luego empieza a decir la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etc. Y luego, para terminar, vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a poder mortificar este pecado, si es que lo hay. Entonces, pidiéndole al Señor su compañía, pidiéndole que Él esté con nosotros en este tiempo, es necesario para cada uno de nosotros que la palabra penetre en nuestros corazones, que podamos ser permeables, ¿no?, a lo que el Señor nos dice en este mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, estamos en Éxodo 20, versículo 17,
Dice el mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento es claramente un llamado a que nosotros podamos ver más profundamente lo que está diciendo el Señor. El Señor está planteando una ley de perfección y de santidad dentro de este mandamiento, como en los otros que hemos visto también. Es parte de la santidad de Dios, es parte de su perfección, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está prohibiendo el mandamiento? Lo que está prohibiendo este mandamiento son los primeros impulsos que nosotros podemos tener frente a la transgresión en cuanto a la codicia en este caso. Está apuntando a esos brotes, ¿no?, del pecado. De alguna manera el mandamiento es lo que hace es interponer la ley en ese mismo momento que nace el pensamiento. En ese mismo momento que la transgresión se lleva adelante en la mente, ¿no? Ahí apunta. Eso es lo que está buscando. Cuando nosotros analizamos las leyes de los hombres, las que conocemos como las leyes civiles, judiciales, o todo tipo de leyes que tenemos en nuestro país y en todos los países del mundo, nosotros vemos que esas leyes lo único que hacen es apuntar, atacar o sentenciar una acción delictiva. O sea, es una acción que se llevó adelante, es un hecho consumado, y entonces luego se sentencia sobre esa acción. Entonces, solamente la justicia del hombre aplica sobre los actos llevados adelante ya realizados. Pero la ley de Dios es más que eso. Porque la ley de Dios no solo prohíbe los actos, sino también los deseos del corazón. Busca interponerse a los pensamientos, ¿no?, del corazón, a lo que se genera en la mente y en un corazón que lamentablemente está tendido al pecado, y por eso están los mandatos, ¿no? No codiciarás la casa de tu prójimo. Bueno, el mandamiento no nos dice: no te apropiarás de la casa de tu prójimo. Sin duda, podría estar encerrado en el no hurtarás. Si uno lo pensara así, no te apropiarás de la casa de tu prójimo, sino que está diciendo: no codiciarás. Por lo tanto, está apuntando al pensamiento, no al hecho de robarse la casa, ¿me explico?, ni hurtarse la casa, sino está apuntando al pensamiento anterior, antes de llevar adelante la acción. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Y este es el mismo pensamiento, ¿no?, que el Señor Jesús toma y pone de manifiesto cuando habla de los pensamientos frente a los pecados, ¿no?, frente a los mandamientos. Él ataca la intención antes que el acto. Ahí va. Y no puede ser de otra manera, porque esta ley moral dada al hombre ahí en el monte Sinaí era parte de la mente de Dios, y nosotros entendemos y sabemos que Jesús es el mismo Dios hecho hombre. Entonces, de ninguna manera puede haber una contradicción entre lo que dice Dios en cuanto al mandamiento y lo que propone Cristo cuando vino a la tierra a profundizar cada uno de esos mandamientos. Por lo tanto, vemos lo mismo, ¿no? Habla a los pensamientos, ataca la intención antes que el acto. Y esto es algo que nosotros tenemos que valorar, ¿no?, interpretar y mantener en nuestros corazones. El solo pensamiento de transgredir la ley de Dios en la mente de Dios ya es un pecado. Y ahí precisamente es donde va la exhortación de este último mandamiento, ¿no?, cuando dice: no codiciarás. Porque Él sabe que es ahí donde nacen todos los males, ¿no?, en el corazón. Y esto no es solamente este pensamiento o esta realidad, no tiene que ser solamente aplicable a este último mandamiento, sino a todos, porque para eso son dados, ¿no?
Entonces, cuando nosotros analizamos o podemos interpretar esto de esta manera, vemos que somos bastante descuidados con respecto a esto. O sea, con respecto a estos males, ¿no? Nosotros no solemos pensar que nuestro mal pensamiento va ya casi encarrilado o con el deseo de ir a pecar. No solemos ver esa primera parte, ¿no? No somos muy conscientes de eso. Nos cuesta ver nuestra debilidad, que no puede, en muchos casos, hacer frente ni siquiera a un pensamiento. Lamentablemente, a veces nos encontramos así, ¿no? No somos capaces de erradicar el pensamiento, mortificarlo, para que no se transforme en un acto consumado o en un hecho consumado. Y como no lo podemos hacer, entonces se termina manifestando en un pecado llevado adelante, ¿no? Hermanos, nosotros necesitamos ser conscientes de esto. Necesitamos poner clara nuestra mente frente a que el mandamiento está buscando el pensamiento. Está buscando cortar con el pensamiento de raíz, ¿no? Esa codicia de la cual está hablando en este mandamiento precisamente. Pablo lo dice así, ¿no? En Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? Perdón. ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, Pablo está diciendo, no, la ley no es pecado. Pero la ley nos muestra dónde está nuestro pecado. La ley lo que hace en este caso de la codicia es mostrarnos dónde se fabrica, dónde nace el pensamiento en cuanto a esto. Y yo diría, en cuanto a todos los mandamientos. Y vuelvo a repetir, es lo mismo que hace Cristo. Cuando dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino que vengo a que la interpreten de una manera más profunda, ¿no? Y se refiere al pensamiento. Lo que está diciendo Pablo en este versículo es, esto está en nosotros. Esto es lo que pasa, ¿no? Y si lo podemos conocer es porque Dios nos lo ha revelado como algo que no concuerda con lo que Dios es. O sea, Dios no es codicioso, de ninguna manera. Él no muestra codicia en ninguna de sus formas. No hay nada de esto en Él. Él es inmaculado, ¿no? En todos sus aspectos. El pecado es nuestro, sin duda. Y nosotros debemos entender esto cabalmente. No solamente cuando llevo adelante el acto de pecar, sino el tiempo anterior en el cual voy pensando, imaginando, lucubrando, todas esas cosas para luego terminar pecando. Entonces nuestro es el pecado, ¿no? Sin duda. Somos en muchos momentos de nuestra existencia como ese árbol que puede dar buenos frutos, ¿no? Que quizás pueda dar buenos frutos, pero que la raíz a veces está podrida. Puede haber un tiempo en que el árbol dé buenos frutos, pero no quiere decir que lo que esté sembrado ahí por debajo esté muy bien. Esto nos tiene que hacer pensar en que nadie puede decir que tiene un corazón totalmente puro. Lamentablemente no, al menos en el tiempo que Dios nos dé en esta tierra. Por eso el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y perfeccionando su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Pero mientras que esa transformación se está llevando adelante, bueno, las raíces pueden estar podridas. ¿De qué manera uno puede solucionar o cambiar una raíz podrida? ¿Cómo puede uno tener un fundamento sólido y claro para que su fruto sea un buen fruto? Siempre con la palabra.
El fundamento es Cristo, el fundamento es la ley moral de Dios, el fundamento es la palabra, la misma escritura. Eso es lo que puede disipar una mala raíz, una raíz podrida. Todo aquello que nosotros tenemos por dentro que lamentablemente nos hace o no nos permite decir si realmente tengo un corazón puro en todas las áreas de mi vida. Entonces, si bien Dios está transformando cada una de las vidas de sus hijos en esta tierra, las raíces pueden estar mal. Puede haber deseos pecaminosos, y codicia en el alma. Puede haberlos. Siendo hijos de Dios, o sea, siendo hijos de Dios, ¿puede haber esto? Sí, puede pasar. Puede pasar. La idea de Dios y el trato de Dios para con sus hijos es limpiar todas estas cosas, salir de todas estas cosas y mirarlo solo a Él y andar como Cristo anduvo. Nuestra naturaleza, la idea es que podamos ver conscientemente dónde estamos parados, cómo es nuestro corazón, ¿no? Porque nuestra naturaleza es un semillero de iniquidad. Está todo ahí a flor de piel, todo para salir, ¿no? Siempre hay orgullo, hay soberbia. Es un gran mal que tenemos, un enorme mal, que a veces nos lleva por caminos tenebrosos. Hay envidia, hay codicia, hay soberbia, hay rebeldía de corazón. Y nosotros no podemos minimizar estas cosas, hermanos. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de esto. A veces uno suele decir y hablar con otros hermanos, sí, la condición del corazón, sí, esto, sí me pasa el otro, pero pareciera que queda todo en un plano de reconocimiento solamente y no mucho más que eso, ¿no? La idea es reconocer, presentarlo delante del Señor, confesarlo, apartarse y alcanzar su misericordia. Esto es para que nos humillemos. La mejor posición para enfrentar esto es, pues yo diría, no es de ninguna manera decir, esto a mí no me pasa. Si nosotros decimos, esto a mí no me pasa, estamos siendo orgullosos, estamos siendo soberbios frente a la palabra, y quizás no estemos en la mejor posición frente a Dios para arrepentirnos. Nos va a costar bastante arrepentirnos si ese es nuestro pensamiento. Debemos entender que es parte de lo que somos. Es parte de lo que somos, lamentablemente. Pero esto hay que matarlo todo el tiempo, hermanos. Si lo dejamos ahí, nos va a destruir. Como cualquier otra cosa a la cual el Señor nos llama a obedecer. Entonces, hay que tratar el pecado, hay que mortificarlo, siendo conscientes de nuestro corazón. A modo de detalle, ¿no? Pero no menos importante, es como aparece en el orden de las cosas, ¿no? Dijimos que hoy vamos a empezar a hablar de ese la argumentación particular que hace el Señor con respecto a la casa, a la mujer, al buey, al asno. Y aparece de una manera distinta en Éxodo 20:17 a como aparece en Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Alguno puede preguntarse por qué está ese cambio, ¿no? En uno primero empieza hablando de la casa, el Señor, y en el otro empieza hablando de la mujer. Y alguno puede preguntarse el porqué de este cambio de orden, si se trata del mismo mandamiento, por qué varían, ¿no? Estos dos libros en cuanto al orden. Y leyendo algunos comentarios sobre esto, algunos afirman que se trata de dos momentos, que es lógico, que es así, dos momentos distintos en la vida del pueblo de Israel, ¿no? Uno fue en el monte Sinaí, cuando el Señor presenta los mandamientos a Moisés y se lo hace conocer al pueblo, pero en Deuteronomio lo que hace Moisés es una recapitulación de la ley antes de entrar en la tierra prometida.
Entonces son dos momentos distintos en la historia de Israel. Y el orden, quizás, algunos comentan que podría reflejar el énfasis, ¿no?, que Moisés quería dar en cada contexto. En el contexto de la entrega de las tablas en el monte Sinaí, había un pueblo desenfrenado que necesitaba ser liderado por los mandamientos santos de Dios. Y aquí, al inicio o a la entrada de la tierra prometida, el pueblo necesitaba recordar esto. Necesitaba recordar. Y quizás por eso fue el cambio, ¿no? El recordatorio de parte de Moisés al entrar a la tierra prometida se podía basar en las relaciones familiares y el respeto mutuo. Por eso cambia el orden, ¿no? Ahora, otros ponen el pensamiento en el valor de la mujer. Porque si es una buena esposa, su valor es muchísimo más grande, ¿no?, que cualquier otro bien. Lo dice el Proverbio 31:10, la estima de la mujer sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y quizás Moisés tenía esto en mente, ¿no? Teniendo en cuenta que la mujer es parte de la casa, pero no como un mueble más, ¿no? Y espero que ninguno de nosotros esté considerando a su esposa como un mueble en la casa, sino como algo más preciado y precioso, ¿no?, que el Señor ha puesto al lado nuestro. Lo mismo la esposa para con su marido, ¿no? Así que, de una manera o de la otra, de acuerdo a los comentarios, hay cierta unificación de criterio, de pensamiento, pero lo importante es que aquí, como alguno puede pensar, no tenemos ninguna contradicción. Por más que en Éxodo primero coloque la casa, en Deuteronomio primero la mujer, no hay ninguna contradicción bíblica al leer estos dos pasajes, sino que está acentuando el hecho de no codiciar. Cuenta la historia que en una oportunidad Alejandro Magno venció en una batalla a Darío el Grande, ¿no? Pero que el rey Darío no estaba muy preocupado por la pérdida de esa batalla. Sin embargo, cuando supo que su esposa había sido capturada y prisionera por el ejército contrario, ahí su semblante cayó, ¿no? Fue un lloro bastante largo, dice el comentario, la historia, y amargo, porque él estimaba mucho a su esposa. Pero es solo una ilustración para que ustedes puedan ver de que no hay contradicción. En Éxodo, la casa antecede a la esposa. Primero habla, no codiciarás la casa. Y quizás aquí la idea también pueda ser que la casa se edifica para que la esposa viva o pueda vivir en ella. Como el nido que se prepara, ¿no? Para que los pájaros estén ahí, ¿no? En ese nido. Así que la esposa ocupa el primer lugar en cuanto a estima. Pero es preciso también proveer la casa, primeramente. Así que no hay contradicción. Es algo que se lo puede leer de las dos maneras y está bien. Y no es nada para asustarse o asombrarse. Sé que hay algunos que quizás ponen cierta presión en esto, ¿no? ¿Cómo el Señor aquí dice una cosa y el Señor aquí dice otra cosa? Bueno, está diciendo lo mismo, hermanos. Y buscarle a veces el pero donde no lo hay no tiene mucho sentido. Cuando la intención del pasaje está mostrando realmente, aquí por lo menos, el tema es no codiciar, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, nos lleva a ver el resto del mandamiento, donde vemos lo siguiente. Dice en primer lugar, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Por qué el Señor dice esto, no? ¿Por qué está expresando esto de esta manera? Y sin duda lo está expresando porque hay un problema que da lugar a esto que el Señor está diciendo. Y es que el hombre muchas veces no sabe cómo mantenerse dentro de sus límites. Es algo que lucha con él y no sabe mantenerse dentro de sus límites, sino que codicia
lo que no es suyo. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos de Acab, ¿no? Cómo él codiciaba o transgredió por la codicia el mandamiento de no matarás, ¿no? Bueno, él tenía lo suficiente. Acab era un rey, ¿no? Y uno puede imaginar que siendo un rey tenía muchísimas posesiones. Y también seguramente vivía de rentas o de un montón de entradas, digamos, económicas, por lo cual eso lo podía mantener satisfecho, ¿no? Pero aún así codiciaba más y más. Él tenía en mente, ¿no? En su cabeza permanentemente apoderarse de la viña de Nabot. Ese era el pensamiento que rondaba durante todo el día en su mente. No había otra cosa en ese momento que le ocupara más sus pensamientos, ¿no? Que esa viña. Y no estuvo tranquilo hasta que lo llevó adelante, hasta que obró, ¿no? A esto se refiere de alguna manera el mandato. Es una ilustración bíblica de no codiciarás la casa, ¿no? Esto es en cuanto a un ejemplo bíblico. Pero, por otro lado, si no hubiera tanta codicia, no habría tanto hurto tampoco, o no habría tanto soborno, no habría tanta falsedad, no habría tanta hipocresía, hasta el punto de llegar a quitarle la casa a otro. También sucede cuando, por ejemplo, alguien toma una deuda y otro sale de garante con una propiedad en aval, digamos, siendo aval, de que si no paga, bueno, él responde con su bien. Pero muchas veces cuando esto sucede, los acreedores rápidamente van en pos de ese bien que se puso en garantía, sin ningún arreglo previo, ¿no? Se empiezan a mandar carta documentos y embargos y enseguidita la idea es, me quedo con tu casa. Bueno, fue el aval, alguien se metió en eso, es lo que habrá que pagar, pero a lo que voy es a la depravación de aquel que está buscando eso. Que dio un préstamo, buscó un aval para que si no se paga ese préstamo, rápidamente me tomo de lo que no es mío. ¿Sería justo? No, bueno, quedará en la mente de cada uno, pero se podrían agotar varias instancias, ¿no? Antes de que esto suceda. Por lo menos en una buena voluntad de decir, bueno, que no sea tan evidente que me quiero quedar con tu casa, ¿no? Estas son las cosas que suceden hoy día, en el mundo en que vivimos. Y cuando nosotros hablamos que la depravación total del hombre es real, estamos convencidos que es tal cual así, porque en varias áreas, en varios campos en nuestra vida, somos así. Estamos buscando el mal del otro. Porque alguien que presta y pone intereses impagables, ¿qué es lo que está buscando? Pido 10, devuelvo 500, ¿qué es lo que está buscando? Que no pueda pagar. Y tengo un aval del cual tomarme porque no va a poder pagar o porque no puede pagar. Entonces, ¿qué está pensando en el fondo ese acreedor? Quiere esa propiedad, quiere ese bien. Hermanos, el hombre es sucio en su interior desde la caída y la codicia es parte de esta suciedad interna. Es una pequeña parte que si la dejamos movilizarse y caminar dentro nuestro, se transforma en algo que va a corromper toda nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Pero en segundo lugar, el mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? Y esta afirmación que el Señor hace es como un cerrojo para mantener bajo control las más profundas concupiscencias de los hombres y todo pensamiento impuro con respecto al hombre de otra mujer o con respecto a la mujer de otro hombre. Al hombre y a la mujer ajena, ¿no? Me refiero. Y hay muchos que odian este cerrojo. Es como,
no me interesa esto, porque no es para ellos ningún límite, no hay para ellos, perdón, ningún límite para tomar mujer ajena, al contrario. Bueno, siempre decimos, hoy parece una hazaña, ¿no? Esto. El mundo en general ve con buenos ojos. El Hijo de Dios no, y espero que no. Pero el mundo a veces ve con buenos ojos y no repara el daño que se hace cuando se lleva adelante una acción de este tipo. A nivel familiar. Como quien lleva adelante esto está pronunciando un gran mal contra esa familia, ¿no? Por supuesto que hay responsabilidades de todos lados. Pero no codiciar la mujer de tu prójimo inicia en la mente. Y son muchos los que no se limitan a codiciar la mujer de su prójimo, sino que no solo la codician, sino que se terminan apropiando de esa mujer o de ese hombre. Si se proclamara, como dice la Biblia, maldito el que se acostare con la mujer de su prójimo, y todos los culpables dijeran amén, amén, amén a esa afirmación del Señor, ¿cuántos en ese momento se estarían o se estuvieran maldiciendo a sí mismos, ¿no? Porque su pensamiento codicioso frente a la mujer del prójimo está en sus mentes. Entonces, conocemos la palabra, pero el pensamiento sigue dando vuelta. Ahora, en tercer lugar, el Señor dice, no codiciarás ni su siervo, ni su criada, ¿no? ¿Por qué dice esto el mandamiento? Porque los siervos, cuando son fieles, o por lo menos con el pensamiento que el Señor tiene, por eso ha dado este mandamiento, cuando los siervos son fieles, son un verdadero tesoro, ¿no? No solo en el tiempo antiguo, sino hoy en día también. Tanto en el ámbito laboral, como en las casas, y por supuesto también en la iglesia, ¿no? Buen siervo y fiel, dice el Señor. Entonces, tener un buen siervo en el tiempo del pueblo de Israel era una gran bendición de parte del Señor. Pero eso atrae al codicioso a querer quedarse o robarse a ese siervo para él. Yo quiero a alguien que me sirva de esa manera. Yo quiero a alguien que esté permanentemente cuidando mis bienes. Quiero a alguien así, quizás no lo tiene, pero quiero el del otro, ¿no? Y me viene a la memoria, creo que ustedes también, seguramente, el siervo de Abraham, ¿no? Que él tenía un siervo fiel y de suma confianza, que demostró inteligencia y demostró lealtad, ¿no? Cuando tuvo que buscar esposa para su hijo. Y ciertamente Abraham se hubiera sentido muy mal si le hubieran arrebatado a ese siervo. Si uno tiene un buen siervo, muchos intentarán tenderle trampas, levantar falso testimonio y otras cosas, ¿no? Para apartarle de su Señor. Y este es un pecado directamente contra el 10º mandamiento. Apropiarse del siervo de otro o de un empleado con malas intenciones no es menor que el hurto para Dios. Es como si estuvieras robando a una persona. Recuerdo en una oportunidad trabajando en una flota de taxis, había un montón de taxis y había un montón de choferes, ¿no? Porque no eran que trabajaban los dueños, sino que era una flota en la cual los choferes alquilaban el auto para trabajar día tras día. Y había choferes que no eran muy buenos, pero había choferes que eran muy buenos, que pagaban su alquiler religiosamente, digamos, día a día, que cuidaban el auto, que lo limpiaban, que lo tenían pulcro y que hacían muy bien su labor. Y recuerdo que había gente de otras flotas que venía a buscar a esos choferes, ¿no? Por comentarios de unos y de otros. Porque claro, los que tenían eran de terror. Rompían los autos, no le traían las recaudaciones, etcétera, etcétera. Y ellos venían a llevarle la cabeza a los dueños contra esos buenos choferes para que ellos queden, digamos, los despidan y ellos después venían y sustraían
a ese chofer para ella. Bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Bueno, no codiciarás el siervo. El Señor sigue diciendo, no codiciarás ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si no se codiciaran tanto estas cosas, bueno, como decíamos recién, no habría tantos hurtos, ¿no? Tampoco. Los seres humanos quebrantamos el 10º mandamiento al codiciar y luego quebrantamos también el 8º al hurtar, cuando estas dos cosas se entrelazan, ¿no? Es así. Y hasta ese punto, ¿no? Lamentable de pecado llegamos muchas veces. Samuel hizo un llamado al pueblo ahí en Samuel 12, lectura que vamos a tener hoy en esta mañana en el culto general, en donde dice en el versículo 3, aquí estoy delante del pueblo, ¿no? Dice, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. En esta afirmación, en esta afirmación en tono de pregunta al pueblo, él tiene presente el mandato, ¿no? Tiene presente, a ver, yo hice algo contra ustedes como para que ustedes puedan decir algo en contra de mí. Y dentro de eso he tomado el buey de alguno, he tomado el asno de alguno. Bastante parecido a lo que dice, no codiciarás ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino Pablo también, en Hechos 20, 33, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que transgredir estos mandamientos era algo para considerar claramente, ¿no? Era algo para tener presente, para no ofender a Dios. Ningún hombre de Dios debiera quitar de sus pensamientos la palabra de Dios. Nadie debe quitar la palabra de Dios, minimizarla, licuarla, aguarla o como le quisiéramos llamar. Porque el fin del Hijo de Dios es vivir en santidad delante de Dios y no ofender al Padre. Entonces a veces uno lee estos mandamientos y dice, bueno, esto está aplicado al tiempo antiguo, al tiempo de Israel. Pero hermanos, toda la escritura es útil. Toda. Desde Génesis al Apocalipsis. Y tenemos que traerla a nuestras vidas. En cada detalle y en cada cosa. Ahora es interesante ver por qué Dios pone estas cosas a no codiciar. Mujer, casa, asno, buey, criada. La casa, en el contexto de una sociedad patriarcal, agraria, como era el Israel antiguo, representaba la estabilidad y la seguridad material y emocional de los que vivían en esa casa. Esa era la representación, eso es lo que valía para ellos, ¿no? La casa. Así que Dios sabe muy bien que codiciar esto no solo era quedarse con la casa material, con la casa propiamente dicha, digamos, sino también con ese bienestar de los que están en esa casa. Se codicia la casa, pero los que están en ella y la forma en que viven ellos también. Esa es la idea. Por eso el Señor dice, no codiciarás la casa. Es más que 4 paredes y un techo. La mujer. En esta cultura israelita, en la familia, la mujer era vista como un pilar de unidad familiar. Si bien el hombre es la cabeza del hogar, la mujer era un gran pilar. Y entiendo que para nosotros, los que por la gracia de Dios podemos tener una familia, esto es así en casa. Es fundamental en la casa, ¿no?
Entonces codiciar la mujer de otro hombre era más que una violación directa al matrimonio, sino que también era violar la estabilidad de la familia. Era como si consideramos, o si ellos consideraban a la mujer como un pilar, como una columna, era como ir a destruir la columna para que todo se venga abajo. Y bueno, en mi caso fue algo así. No es que nosotros vivíamos de niños en una casa que pretendía amar al Señor y que buscaba al Señor y que era un ambiente cristiano, no lo era. Pero cuando mi madre falleció a los 51 años de un cáncer terminal, la casa se desarmó. Se desarmó la casa, se desarmó mi padre, se desarmó mi hermana, me desarmé yo, y cada uno hizo lo que bien le pareció. Entonces, es importante entender este concepto, porque el Señor está apuntando a alguien que de alguna manera es un pilar en la casa, y la codicia de esa mujer es ir en contra de la bendición que Dios le está dando a esa casa. A veces uno esto lo encierra en una cuestión de adulterio nada más, pero miren ustedes hasta dónde llega el tema, ¿no? Los siervos o las siervas eran una parte importante de la estructura económica de la época de Israel. Así que codiciar los siervos de otro, como decíamos recién, no era una cuestión solamente laboral, ¿no? Sino era también algo que daba jerarquía a otros. Por ejemplo, quien más siervo tenía, qué amo que es este, ¿no? Y querer sustraer siervos lo convertía en algo más elevado a quien lo sustraía. El buey, el asno eran animales utilizados para la labor agrícola, ¿no? Agraria. Era símbolo de riqueza y de sustento. Y codiciar estos animales no solamente significaba desear una parte de la riqueza material del otro, sino también intentar despojarlo del medio de sustento que tenía para él y para su familia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, o sea, abrimos nuestra mente, que es lo que tenemos que hacer con cada uno de los mandamientos, hasta dónde avanzan y hasta dónde pueden afectar nuestra vida, tenemos que entenderlos y verlos a la manera que Dios los ve. No es porque sí, el Señor dijo, no codiciarás la casa porque sí. No codiciarás a la mujer porque se le ocurrió decirlo. No codiciarás al buey y al asno porque me parece bueno, dijo el Señor. No. Esto tiene un significado más profundo para el Señor. Y es por eso que apunta a estas cosas y no apuntó a otras. Pudo haber apuntado a otras, pero apuntó a estas. Así que, hermanos, como siempre, Dios sabe perfectamente el porqué de cada ejemplo que Él pone en este mandamiento. Porque sabía perfectamente y sabe perfectamente a dónde apunta la codicia a causa del pecado. Y hoy lo sabe también para con nosotros. Cada uno sabe dónde es vulnerable y cada uno sabe de dónde el enemigo lo puede llevar de las narices, ¿no? Y ahí es donde tenemos que mortificar y atacar esos pecados. Desde el pensamiento. No esperar a llevarlos adelante, sino desde el pensamiento. Ahora muy bien, habiendo ya transitado, ¿no? Ya por todo el mandamiento, ahora vamos a detenernos estos últimos minutos en los medios que nosotros podemos utilizar o cómo podemos evitar codiciar lo que pertenece a nuestro prójimo. ¿Cómo puedo hacer de manera práctica, ¿no? Contra este pecado? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, yo diría que el mejor remedio es el contentamiento. O sea, el hecho de poder aprender a contentarnos con lo que tenemos. Eso nos va a ayudar a no codiciar nada de lo que le pertenece a los demás. Estar contentos con los que el Señor te ha dado hoy. ¿Por qué Pablo no pudo decir que no codiciaba nada de nadie? Bueno, a causa de su contentamiento.
He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, dice Filipenses 4:11, en boca de Pablo. Entonces, el contentamiento hace que la codicia se vaya disipando. Eso de estar tranquilo y contento con lo que el Señor me ha dado es una ayuda muy grande a no mirar lo de los otros. Ahora bien, vamos a hacer de cuenta que entendemos este concepto y espero realmente que así sea. Y quiero aplicarlo. ¿Cómo lo hago? Porque si no queda en un pensamiento que sí, sé que tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Porque a veces quizás es más fuerte que yo. Quizás a veces veo mi vida, mi economía pobre, o veo todo lo malo y veo al otro, veo al vecino, veo al familiar que está tan desprendido y tan en otra situación mejor a mis ojos. ¿Cómo lo hago? Sé lo que el Señor dice, pero ¿cómo lo hago? Bueno, hay algunas cosas de las cuales podemos tomarnos dentro de ese contentamiento para contrarrestar esto, para ir en contra de estos pensamientos. Primero, creer que el estado que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros es el mejor para nosotros. Me dirías, ¿cómo puedo yo creer que mi situación es la mejor cuando estoy solo, cuando vivo solo, cuando el dinero no me alcanza, cuando no tengo trabajo? ¿Cómo puede ser esto bueno para el Señor, para mí? Bueno, si Él hubiera visto más apropiado darnos más de lo que tenemos, sin duda lo hubiera hecho. Sin duda lo hubiera hecho. Y lo hubiéramos tenido. Porque si nosotros entendemos que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta, en nuestra vida cotidiana y en nuestro pasar en este mundo, también debemos aplicar ese concepto. Entonces, si Él hubiera querido que tengamos más, lo hubiera hecho, sin ningún problema. Ahora, quizás haya algunos que no hubieran podido mantener una gran fortuna y poder administrarla sin pecar, y es por eso que quizás el Señor no la da. Imagínate, hermano, que si con lo poco codiciamos, ¿cómo haremos, no? Porque para tener una gran fortuna también hay que tener bastante cabeza. Y quizás a muchos de nosotros no nos da, primero porque no es algo en la cual tengamos que poner los ojos en esta tierra, pero quizás no estemos mejor por esa razón, quizás. Las grandes fortunas a veces son una gran trampa y nos alejan más del Señor. Cuán difícil, ¿no?, que un rico entre en el reino de los cielos, aunque para el Señor no es imposible. Ahora, cuando empezamos a entender así a Dios, sabiendo que Él da buenas cosas a sus hijos, nos hará pensar en que lo que nos ha dado hasta ahora es para mí lo mejor. Es para mí lo mejor. A pesar de la tristeza, de la angustia, del faltante, fue lo mejor para mí. Y sé que es muy difícil alinear estos pensamientos cuando las realidades son crudas, son duras, son difíciles. No es fácil. ¿Cómo esto es lo mejor para mí? Es lo mejor para el cristiano. Es lo mejor para aquel que cree en aquel que entregó a su Hijo por tu causa y por tu vida. Es lo mejor. Aunque no lo veas así, sé que no lo vemos así, pero es lo mejor. Entonces eso me debe llevar a estar contento por ese pensamiento. O sea, por el hecho de pensar que Él me está dando lo mejor. Y no por el hecho de que, lo que ya tengo, ¿no?, sea material, será lo más importante, sino el hecho de pensar, lo que Él me da es lo mejor para mí. Ahora, en segundo lugar, aparte de contentarse y de creer que el estado que Dios ha dispuesto para nosotros es el mejor, la forma de estar contentos con lo que tenemos y no codiciar lo de otro es considerar que cuanto menos tengamos,
de menos habremos que rendir cuentas al Señor en el último día. Y esto no es un mensaje al conformismo, ¿no? Decir, bueno, me conformo y listo porque Dios lo quiere así, ¿no? Toda persona, y un hijo de Dios lo entiende más profundamente, es un administrador de las cosas que Dios le da. Materiales, familiares, hasta los hijos. Son parte del regalo de Dios para los padres, para que ellos como padres puedan administrar sus vidas. Así que toda persona es un administrador y va a rendir cuentas por la administración que llevó a cabo en su vida, ¿no? Ante Dios. Así que quien tenga una gran fortuna va a ser más responsable. Así como los que se hacen maestros tendrán mayor condenación porque se le dio más y el Señor le va a preguntar, ¿qué hizo con lo que se le dio? Así será también cuando Dios diga, ¿qué hiciste con tu fortuna? ¿A cuántos pobres alimentaste o vestiste con todo lo que te di, no? Y va a ser trágico si la respuesta no es positiva, ¿no? O sea, no haber hecho con todo eso que le pudo haber dado al hombre, nada en favor de la palabra de Dios. Tenemos que considerar que a menor riqueza, menor será la cuenta que debamos rendir. Y esto no quiere decir, hermanos, que tenemos que vivir pobres. Por favor. Siempre hay un equilibrio en todo, ¿no? No porque, bueno, cuanto menos tenga, menos cuenta, entonces no voy a trabajar, no se trata de esto. Pero sí el Señor va a pedir cuentas por la administración de lo poco o lo mucho que nosotros tengamos, ¿no? Y esto va a hacer que nos contentemos con lo que tenemos. Este es un antídoto, ¿no? Frente a este mal. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo lo hago? Usar la fe que Dios te dio. Dios nos ha dado fe. Ha puesto la fe del Hijo de Dios en nosotros y la fe de la Escritura y de la Palabra, ¿no? En 1 de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que venció al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Entonces termina siendo una cuestión de fe. Y sí. Porque la raíz de la codicia es la desconfianza en Dios. Es la providencia de Dios. Pero la fe cree que Dios todo lo va a proveer. La fe cree que quien alimenta a los pájaros también nos alimentará a nosotros. La fe es la que cura todo afán de esta tierra. ¿Recuerdan? El domingo pasado hablábamos de la sobrecarga de las tareas, ¿no? Del afán de esta tierra, eso también es codicia. Pero la fe purifica el corazón, satisface el corazón, hace que Dios sea nuestra porción, que me sobre y que me baste lo que Dios me da. Cuando tu fe falla, la codicia aumenta. Cuando la fe aumenta, la codicia se disipa. Porque estás confiando en el Señor, en aquel que te va a dar todas las cosas. Pero otra cosa a tener en cuenta para contrastar esta codicia es considerar que las cosas terrenales son pobres. Si nosotros le damos el valor equilibrado a cada una de las cosas, el valor que Dios le da a cada una de las cosas en este mundo, vamos a ver que las cosas de aquí son pobres cuando están comparadas con la gloria eterna. Todas las cosas de aquí, de esta tierra, están por debajo del valor del alma, hermanos. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar todo el tiempo. Porque lo que está próximo a salir de nosotros es darle más valor a todas esas cosas que al alma. Pero el Señor pone las cosas desde otro lugar. Y si miramos con los ojos de Cristo, así lo debemos ver. Codiciamos todo aquello que en definitiva no nos va a satisfacer. Buscamos todo cuanto no dará paz, o lo que creemos que nos va a dar paz a nuestra alma, pero no va a ser más que por unos momentos, ¿no? No es un gozo eterno, interminable, sino
paz momentánea. Es que somos muy necios, ¿no? Cuando ponemos la vista ahí. Somos muy necios. Y cuando estamos en este contexto de escuchar la palabra de Dios, decimos, sí, qué necio que soy. Tienes razón, Señor, de corazón, ¿no? Pero cuando vienen las cosas, dejo de ser necio y ahora soy yo. Así somos, ¿no? La codicia es como una sanguijuela que quiere más y más cada momento, ¿no? Pero al tener lo que quiere, eso que alcanzó, lo que alcanzó y lo que ya tiene es incapaz de acabar con la angustia, es incapaz de acabar con la tristeza e incapaz de acabar con el mal del alma. Nada de lo que consiguió le va a dar consuelo y por lo tanto, ¿qué hace? Va a buscar otra cosa. Va a buscar otra cosa. Hermanos, las cosas del mundo no se van a mantener con nosotros. No se va a mantener con nosotros. Todo es pobre aquí. Pensalo. Todo es pobre. Hay cosas que necesitamos, hay cosas que valoramos, sí, pero nada de esto va a quedar con nosotros. En cuarto lugar, otra forma de mortificar la codicia es ansiar más lo espiritual. Si ansiamos el cielo, donde se respira un aire de perfección y allá vamos, y un aire de santidad absoluta, y esa es la que buscamos o debiéramos buscar como pueblo de Dios, esto nos va a mantener lejos del pecado de la codicia. Si aprendemos a codiciar más el cielo que la tierra, bueno, esto es lo que Dios pretende para su pueblo. Tenemos que fijar nuestros pensamientos en la eternidad, en el lugar en donde Dios está y en donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Porque si por el poder del Espíritu Santo nuestros corazones se elevaran hasta el cielo, no nos cautivarían más las cosas terrenales. Y esto es una lucha. Esto es algo que en la teoría es hermoso, pero es una lucha que debemos mantener. Hagamos que nuestros pensamientos estén fijados ahí en la eternidad, ¿no? Y debemos orar para mantener una mente celestial. Que seamos atraídos por ese imán del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu de Dios, que extraiga la tierra de nuestro corazón y en vez de eso ponga lo celestial. Que el Señor nos ayude a poseer el mundo, pero sin amarlo. Como ese ejemplo que dábamos también el domingo anterior, ¿no? El agua del velero, que solo sirva como un medio, porque cuando esa agua entra en el casco del velero, lo hunde. Que nos enseñe a sujetar, ¿no? A tener el mundo en nuestras manos, pero que no se apropie de nuestro corazón. Son como tips, ¿no? Que le dicen ahora para enfrentar esto, pero son tips espirituales, no cosas sacadas del mundo. Hermano, amigo, visitante, con esto hemos llegado al fin de la enseñanza de los 10 mandamientos y seguramente te podrás preguntar o estar diciendo, ¿puede alguien cumplir a la perfección toda la ley de Dios? ¿Puede alguien cumplir con todo esto que hemos visto desde hace ya, 22 enseñanzas? Tenés que saber que desde la caída ningún ser humano puede guardar los mandamientos de Dios. Entonces para que tuvimos 22 enseñanzas aquí, ¿no? Ningún ser humano puede guardar los 10 mandamientos de Dios a la perfección. Pero sí puede tener una buena intención de querer guardarlos, porque ya es natural en el Hijo de Dios querer guardar su ley, querer cumplir y obedecer su ley. ¿Y por qué no es a la perfección en esta vida? Bueno, porque lamentablemente los quebrantamos muchas veces de palabra
de hecho y en acción. Los quebrantamos. ¿Y por qué pasa esto? Por el pecado residual que hay en nosotros, ese pecado que ha quedado. Pero quisiera muy rápidamente poner las dos condiciones. La situación de un hombre sin regenerar, de alguien del mundo, es tal que es incapaz de cumplir a la perfección toda la ley de Dios. Es incapaz. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y en pecados, y entonces la ley de Dios le resbala permanentemente y no le interesa cumplirla, guardarla ni obedecerla. El hombre puede llegar a otros planetas, el hombre puede navegar por los océanos, puede llegar a muchísimas cosas en este mundo, pero no puede cumplir la ley de Dios. Entonces, alguien sin el Espíritu Santo no puede obrar en el Espíritu. No puede orar en el Espíritu. No puede vivir por fe. No puede llevar a cabo su deber por amor a Dios. Y si no puede obrar espiritualmente, mucho menos lo hará de manera perfecta, porque directamente no puede hacerlo. Ese es un hombre sin Dios. Eso es una mujer sin Dios. Él está muerto. Y a no ser que vaya a Cristo arrepentido de sus pecados, esa será la condición en la que viva hasta que Dios lo lleve a su presencia. Y esa condición lo llevará al lloro y al crujir de dientes por toda la eternidad. Esto es lo que revela la Escritura. Así que el hombre regenerado vive su vida en este mundo y llega al final de sus días así. Lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devorará al adversario, porque él está siendo adversario de Dios. Pero cuidado, hermano, porque así como aquel no regenerado es incapaz de cumplir la ley de Dios a la perfección, tampoco el regenerado puede hacerlo. Tampoco podemos hacerlo. Hay actos justos y obras buenas llevadas adelante por los hijos de Dios, porque Dios está en su corazón, pero todas estas están salpicadas de pecado, de una o de otra manera. Entonces, para el Hijo de Dios no puede orar sin distraerse, ni creer sin vacilar. Fluctúa en su fe a menudo. Su obediencia es débil y es enfermiza a veces, a causa del pecado. Su objetivo es buscar la santidad perfecta y espero que sea así. Pero a pesar de lo mucho que nos propongamos, siempre estamos por debajo del estándar de Dios. Así que somos hijos de Dios, sí, justificados por la fe de Cristo, sí, adoptados en la familia de Dios, sí. Pero tampoco podemos cumplir a la perfección la ley de Dios. Pablo le dice en Romanos, en capítulo 7, versículo 19, no hago el bien que quiero. Y ustedes conocen de la lucha de Pablo, ¿no? Entre su carne y el espíritu. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. De esto se trata. Entonces, viendo esta realidad en el inconverso y en el Hijo de Dios, la pregunta que surge es, ¿por qué Dios permite que el ser humano, sea cual sea su condición, tenga semejante incapacidad de guardar su ley? ¿Por qué hablamos durante 22 enseñanzas sobre los 10 mandamientos y nadie la va a poder cumplir? Una cosa es guardarla y otra cosa es guardarla a la perfección. Una cosa es querer guardarla y otra cosa es no me interesa la ley de Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que haya semejante incapacidad? Bueno, para infundirlos humildad y evitar enorgullecernos en pensar que podemos cumplir la ley de Dios y que en cumplir la ley de Dios voy a ganar el favor de Dios. Ese no es el Evangelio de Cristo. Ahora, humillarnos y no enorgullecernos nos va a hacer
sentir la necesidad constante de ir a Cristo una y otra vez a saciar nuestro faltante a fin de obtener el perdón de nuestros defectos y de nuestros pecados y rociar nuestras mejores obras con la sangre de Cristo. Por eso es que no la cumplimos a la perfección. Por eso es que no podemos, nadie puede salvo Cristo. Así que ¿de qué podemos jactarnos? De nada absolutamente. De Cristo es la obra. Y solo por su gracia nosotros somos aceptos delante del Padre. No importa la condición del corazón, nadie puede cumplir la ley de Dios a perfección. Todos aquí y todos en todas partes debemos ir a Cristo. No importa tu condición frente a Él. Unos para arrepentimiento y fe, otros para ser perdonados una y otra vez y justificados ya, de una vez y para siempre por la obra de Cristo. Solamente en Él somos escondidos de la ira del Padre. Así que la pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Has llegado a Él ya? ¿Tu corazón está envuelto en su palabra y en la obra de la cruz? ¿Él es tu refugio? Porque solo en Él hallarás el perdón y la fe necesaria para que te lleve al Padre. Solo en Cristo, no hay otro camino. No hay otras opciones que muestra el Evangelio para llegar a Dios. No hay opción de, bueno, me guardo perfectamente en la ley para hacerle un favor a Dios y que Él me haga el favor a mí. No existe eso, hermano. Ese no es el Evangelio de Cristo. Solo en Jesús será justificado en el día final. Solo en Él. Oremos. Padre, gracias Señor porque a lo largo de estas enseñanzas hemos podido ver tu carácter, lo que tú eres, tu santidad y también hemos visto tu misericordia, Señor, en habernos querido revelar lo que tú eres a un mundo imperfecto que transgrede tu ley en todo momento, Padre. A pesar de esto, tú has querido enviar a Cristo, aquel que cumplió a perfección la ley, aquel que en esa perfección, Señor, y en esa voluntad que provenía de ti, quiso entregarse en la cruz a causa de nuestra desobediencia en cada uno de tus mandatos. Por eso, Padre, te alabamos. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Aunque muchas veces estamos alejados de ti a causa de nuestras transgresiones. Oh Padre, te rogamos que cada una de estas cosas pongan un ancla firme en nuestro corazón y en nuestras vidas. Que podamos poner la vista, Señor, en el cielo y no en este lugar. Ayúdanos, Padre, porque somos distraídos. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles. Ayúdanos, Padre, porque cada uno de nosotros tenemos distintas realidades, Señor. Pero queremos rogarte que por medio de tu santa palabra y tu espíritu, tú hagas una obra en medio nuestro. En cada corazón, en cada alma, en cada familia. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que hoy han llegado a su fin. Pero estamos expectantes en ti, Padre, para que nos sigas hablando por medio de tu santa escritura. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has acompañado hasta aquí. En el nombre de Cristo. Amén.